Antes de que me juzguen, déjenme contarles cómo he llegado hasta aquí. Durante años, fui yo quien trajo el vino a las cenas, quien pagó los viajes de verano a la costa y llenó los silencios incómodos con una amabilidad que a menudo me costaba un esfuerzo sobrehumano, porque eso, para mí, significaba ser familia. Nunca les hablé de la herencia. No porque la estuviera ocultando, sino porque, sinceramente, no creía que importara. Hasta que, en esta Nochebuena, mi hermana vio por accidente el saldo de mi cuenta en la pantalla de mi móvil. En menos de una hora, los susurros se convirtieron en exigencias. O compartes, o te vas. No discutí. Simplemente sonreí. Y en cuanto apartaron la mirada, abrí mi libreta y reescribí cada uno de los nombres de mi testamento. Lo que pasó después, tienen que verlo para creerlo. El aroma del cordero asado con hierbas provenzales flotaba por toda la casa, una promesa de armonía familiar tan bien construida como falsa. Yo, mejor que nadie, sabía lo frágil que podía ser esa ilusión. Había pasado las últimas 3 semanas preparando cada detalle de esta cena de Nochebuena, puliendo la platería de la abuela, reorganizando los muebles del salón para que todos cupiéramos sin sentirnos apretados e incluso comprando flores frescas para cada habitación, un lujo que normalmente no me permitía. A mis 63 años, había aprendido que la perfección en los detalles podía, al menos temporalmente, disfrazar las grietas emocionales que recorrían nuestra familia como venas invisibles. Mi prima Lina entró en la cocina, sus ojos recorriendo las bandejas de patatas panaderas y pimientos asados que llevaba preparando desde las 5 de la mañana. Esto está espectacular, Julia. Lina había llegado temprano, como siempre, ofreciéndose a ayudar sin esperar nada a cambio. Era una de las pocas cualidades que todavía apreciaba en alguien de mi sangre. Gracias, Lina, ¿podrías ayudarme a llevar esto al comedor? Le entregué la fuente con el marisco, recién cocido, notando cómo sus ojos se suavizaban con esa expresión de comprensión silenciosa que habíamos desarrollado a lo largo de los años. Lina y yo nunca habíamos sido íntimas. Nuestras vidas habían tomado caminos demasiado diferentes, ella, casada joven, con 3 hijos y una vida dedicada a su familia en un pueblo de Toledo, yo, una profesora universitaria jubilada, soltera y sin hijos, en mi piso de Madrid. Pero había algo en su manera práctica y sin pretensiones que me resultaba reconfortante. El timbre sonó justo cuando estaba verificando el punto del cordero por última vez. A través de la ventana de la cocina, pude ver a mi hermana Beatriz bajándose de su Mercedes, seguida de cerca por Iván. Beatriz siempre había tenido la costumbre de llegar exactamente a la hora, ni un minuto antes ni después, como si quisiera demostrar que su tiempo era demasiado valioso para malgastarlo esperando. Iván, mi sobrino de 35 años, caminaba detrás de ella con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado para estas reuniones familiares. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir la puerta, componiendo mi propia sonrisa de anfitriona. Beatriz me envolvió en un abrazo que olía a perfume caro y a desesperación apenas disimulada. Llevaba una blusa de seda de un verde esmeralda que se ceñía a su figura, todavía esbelta para su edad, y unos pantalones de pinzas negros que gritaban, recién salidos de la boutique de la calle Serrano. La casa está preciosa, como siempre, Julia. Hola, tía Julia. Iván se inclinó para besarme la mejilla, y pude sentir la tensión en sus hombros. Había algo diferente en él, una energía nerviosa que no recordaba de reuniones anteriores. Los guié hacia el salón, donde Lina ya había servido unas copas de Ribera del Duero y había encendido la chimenea. Durante los siguientes 30 minutos, mantuvimos esa danza familiar de conversación educada, el tiempo, la política, los trabajos, las noticias locales. Yo escuchaba con atención, pero una parte de mi mente estaba en la cocina, calculando tiempos, asegurándome de que todo saliera perfecto. No fue hasta que nos sentamos a la mesa que comencé a notar las miradas. Julia, en serio, esto es increíble. Iván cortaba su ración de cordero con deliberada elegancia. Debes haberte gastado una fortuna en toda esta comida. Era un comentario extraño, pensé. El tipo de observación que uno hace cuando está tanteando el terreno, buscando información sin preguntar directamente. No ha sido para tanto, respondí, sirviéndome un poco de salsa.
Me gusta cocinar para la familia. Beatriz levantó su copa de vino, sus ojos brillando con esa intensidad que recordaba de nuestra infancia, cuando estaba planeando alguna trastada. Por Julia, que siempre nos cuida tan bien. Brindamos, pero algo en el aire había cambiado. Podía sentirlo, como una corriente eléctrica antes de una tormenta. La conversación continuó, pero ahora estaba salpicada de comentarios curiosos sobre mi casa, mi jubilación, cómo me las arreglaba tan bien viviendo sola. Lina participaba poco, observando más de lo que hablaba y, ocasionalmente, me dirigía miradas que parecían disculparse por algo que aún no había pasado. Fue durante el postre, mientras servía el turrón y los polvorones, cuando mi teléfono, que había dejado descuidadamente sobre el aparador, se iluminó con una notificación del banco. No debería haberlo dejado ahí. Debería haber sido más cuidadosa. Pero después de un año viviendo con este secreto, había comenzado a relajar mi guardia. El mensaje apareció en la pantalla el tiempo suficiente para que Beatriz, que estaba sirviendo más café, lo viera. Julia, dijo, su voz extrañamente controlada. Ese número en tu teléfono. El silencio se extendió por la mesa como tinta derramándose sobre un mantel blanco. Lina dejó su tenedor. Iván levantó la vista de su trozo de turrón de Gijona, y yo sentí como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué número?, pregunté, aunque sabía exactamente lo que había visto. El de tu cuenta bancaria. Beatriz se había acercado a mi teléfono y, aunque no lo tocó, su mirada estaba fija en la pantalla, ahora oscura. Parecía que tenía muchos ceros. Iván se irguió en su silla. ¿De qué estás hablando, mamá? Julia. La voz de Beatriz había adquirido ese tono dulce pero insistente que usaba cuando quería algo. ¿Hay algo que no nos hayas contado? Tomé un sorbo de vino, sintiendo como todas las miradas se concentraban en mí. Durante un momento, consideré mentir, inventar alguna explicación, pero la verdad era que estaba cansada. Cansada de esconderme, de fingir, de mantener las apariencias. Es complicado, dije finalmente. ¿Complicado cómo? Iván se había inclinado hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que no me gustó nada. Lina me miraba con preocupación. Sabía que ella había captado la tensión que se estaba construyendo, la manera en que Beatriz e Iván se habían posicionado como interrogadores. Hace un año, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, recibí una herencia inesperada. De un antiguo alumno. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Una herencia? Beatriz había dejado la cafetera sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿De cuánto estamos hablando? Beatriz, intervino Lina suavemente, quizás no es asunto nuestro. Oh, no, claro que lo es, Lina. Me recosté en mi silla, estudiando las caras a mi alrededor. Fue una cantidad considerable. Considerable como en miles, o considerable como en... Iván no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Millones, dije simplemente, la palabra cayó entre nosotros como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Pude ver las ondas expandiéndose, sorpresa en el rostro de Lina, codicia apenas disimulada en el de Iván, y algo más complejo, una mezcla de shock, envidia y cálculo, en el de Beatriz. ¿Millones? Beatriz se había sentado pesadamente. ¿Y no pensaste en mencionarlo? No vi la necesidad, respondí, y era cierto. Durante este año, había vivido exactamente como antes. En el mismo piso modesto en el barrio de Chamberí, conduciendo el mismo coche de hace 10 años, comprando la misma ropa. La única diferencia era la cuenta bancaria, que rara vez consultaba, y los cheques anónimos que enviaba a organizaciones benéficas. ¿No viste la necesidad? La voz de Iván había subido una octava. Tía Julia, somos familia. La familia se cuenta estas cosas. En serio, levanté una ceja. ¿Como cuando tú me contaste que tus inversiones se habían ido a pique? Iván palideció. ¿Cómo sabías? Sé muchas cosas, Iván. Incluyendo el hecho de que has estado esperando a que me muriera para heredar esta casa. El golpe había dado en el blanco. Pude ver cómo se encogía, cómo sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban frente a sus ojos.
Julia, eso no es justo, dijo Beatriz, pero su voz carecía de convicción. Lina se removió en su silla, incómoda. Creo que tal vez deberíamos. No, interrumpió Iván, recuperando algo de su compostura y mirando a nuestra prima con desdén. Lina, esto nos involucra a todos. Tía Julia, no estoy diciendo que nos debas nada, pero, bueno, tal vez sí un poco. Somos la única familia que te queda. La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. Casi. ¿Y qué sugieres exactamente?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Beatriz e Iván intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas que pasan entre cómplices. Bueno, comenzó Beatriz, lentamente. ¿Podrías ayudar a Iván con sus deudas? Y yo, bueno, la casa necesita unas reformas y mi plan de pensiones no está exactamente donde debería. La blusa de seda que llevaba, que antes parecía el epítome de la elegancia, ahora se me antojaba el disfraz de una mendiga con ínfulas. ¿Algo más? No seas sarcástica, Julia. Beatriz había abandonado cualquier pretensión de sutileza. Esto es serio. Tienes más dinero del que podrías gastar en toda tu vida, y nosotros estamos luchando. ¿Y por qué es eso mi responsabilidad? Porque somos familia. Iván había golpeado la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear los platos. Porque se supone que la familia se cuida entre sí, la familia. Repetí la palabra lentamente, saboreando la hiel que me dejaba en la boca. Como cuando papá se moría en el hospital y tú, Beatriz, estabas demasiado ocupada planeando tu viaje de esquí a Baqueira Beret para visitarle. O como cuando mamá necesitaba ayuda después de su trombosis y tú, Iván, desapareciste durante meses porque estabas, encontrándote a ti mismo, en Ibiza. Eso fue diferente, murmuró Beatriz, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Diferente cómo? ¿Porque no había dinero de por medio? Lina se había quedado muy quieta, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Podía ver en sus ojos que entendía exactamente lo que estaba pasando, como la cena de Nochebuena se había convertido en una emboscada. Mira, dijo Iván, cambiando de táctica, intentando adoptar un tono más conciliador. No estamos pidiendo caridad. Podrías considerarlo una inversión. Yo podría devolvértelo todo, con intereses, en cuanto mi nueva empresa despegue. ¿Tu empresa? La startup de fintech que quebró porque te gastaste todo el capital inicial en una oficina de diseño en el barrio de Salamanca y en cenas de lujo para hacer contactos. Iván se puso rojo como un tomate. Eso fue mala suerte. Fue estupidez. Y ahora quieres que yo pague por tu estupidez, Julia, dijo Beatriz, su voz ahora con un filo de acero. Creo que estás siendo muy dura. Esperamos que reconsideres. La familia significa compartir, significa estar ahí cuando los demás te necesitan. Me quedé mirándola por un largo momento, viendo realmente a mi hermana menor por primera vez en años. La mujer que había estado celosa de mí desde la infancia, que había competido conmigo por la atención de nuestros padres, que había pasado décadas construyendo resentimientos como otros coleccionan sellos. ¿Sabes qué, Beatriz?, dije finalmente. Tienes razón. La familia sí significa estar ahí cuando los demás te necesitan. Vi cómo sus ojos se iluminaban con esperanza, un brillo codicioso que no pudo ocultar. Por eso, continué, es tan interesante que ni tú ni Iván hayáis preguntado nunca por qué David Cifuentes me dejó su dinero, la pregunta los tomó por sorpresa. Podía ver cómo sus cerebros trabajaban, tratando de procesar esta nueva información. David era un estudiante en mi clase de literatura del siglo XIX en la Complutense, hace 20 años. Un chico brillante de un pueblo de Extremadura, pero increíblemente tímido, que luchaba contra la depresión y el aislamiento. Sus padres habían muerto en un accidente de coche. No tenía hermanos, no tenía amigos de verdad en Madrid. Pensaba en el suicidio. Lina había cerrado los ojos, como si supiera hacia dónde se dirigía esta historia. Pasé horas con él después de clase, no porque me pagaran extra, no porque fuera mi trabajo, sino porque era un ser humano que necesitaba ayuda. Lo conecté con los servicios de salud mental de la universidad. Lo invité a cenar a mi casa en Navidad,
cuando sabía que de otro modo estaría completamente solo. Le presté libros de mi biblioteca personal, Galdós, Clarín, Unamuno, pequeñas cosas, actos de bondad que no me costaron nada, excepto tiempo. Julia, murmuró Beatriz, pero continué, implacable. David se graduó. Se fue a trabajar en tecnología a Silicon Valley. Tuvo éxito, un éxito extraordinario, y aparentemente, nunca se olvidó de la profesora que lo ayudó cuando nadie más lo hizo. Me escribía de vez en cuando, solo para mantener el contacto. Correos electrónicos sobre libros, sobre la vida, sobre cómo estaba construyendo algo importante. Hice una pausa, tomando otro sorbo de vino. Murió el año pasado. Cáncer. No tenía familia propia, nunca se casó. Y me dejó su fortuna. No porque fuera su pariente, no porque tuviera derecho a ella, sino porque le mostré bondad cuando nadie más lo hizo. El silencio se extendió como aceite espeso. Así que cuando habláis de familia, dije, mirando directamente a Beatriz, cuando habláis de estar ahí para alguien, de cuidarse mutuamente, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguno de vosotros se preocupó por mi bienestar sin esperar algo a cambio? Iván había comenzado a juguetear con su servilleta. Beatriz estaba mirando su plato, el reflejo de las luces de Navidad bailando en la superficie de su copa de vino intacta. Esta cena, continué, ¿vinisteis porque queríais pasar tiempo conmigo, o porque esperabais que resolviera vuestros problemas financieros? No es justo, murmuró Iván. ¿No es justo? ¿Sabes que no es justo, Iván? Que hayas pasado años asumiendo que este piso sería tuyo algún día, sin preguntarte nunca si yo tenía otros planes. ¿Sabes que no es justo, Beatriz? Que tu primera reacción al enterarte de mi herencia no fuera alegría por mi buena fortuna, sino calcular cuánto podrías obtener de ella. Lina finalmente habló. Julia, creo que todos necesitamos respirar un poco. No, Lina. Creo que necesitamos ser honestos por una vez en la vida. Me puse de pie, comenzando a recoger los platos del postre con movimientos deliberados y calmados. He pasado este último año aprendiendo algo importante sobre el dinero. No te hace generoso. Solo amplifica quién eres ya. Caminé hacia la cocina, pero pude escuchar a Beatriz e Iván murmurando entre ellos, sus voces cargadas de indignación y planificación. Cuando regresé, habían recompuesto sus expresiones en máscaras de razonabilidad herida. Julia, dijo Beatriz, sé que esto ha sido una sorpresa. Quizás ha salido todo mal, pero no puedes culparnos por estar sorprendidos. Por esperar que tu familia fuera parte de tu vida. Mi familia. Repetí la palabra, y algo en mi tono hizo que todos se enderezaran. Durante 30 años he organizado estas cenas de Nochebuena. Durante 30 años he enviado regalos de cumpleaños y Navidad. Durante 30 años he estado disponible para llamadas telefónicas, para crisis y celebraciones. ¿Y sabéis lo que he recibido a cambio? Esperé, pero nadie respondió. Silencio. Largas temporadas de silencio, interrumpidas solo cuando necesitaban algo. Una invitación ocasional a eventos familiares donde me trataban como la tía solterona y excéntrica, una pieza de mobiliario a la que se le tiene un cariño vago pero que no se sabe muy bien dónde poner. Eso no es verdad, comenzó Iván, pero su voz flaqueó. ¿No es verdad? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros me llamó solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitasteis a algo sin necesitar que trajera el postre, pagara la cuenta o hiciera de canguro improvisado? El silencio era su respuesta, una confesión más elocuente que cualquier palabra. David Cifuentes, dije suavemente, me llamaba cada 3 meses. Solo para charlar. Para contarme sobre un libro que había leído, para preguntarme por mi jubilación o, simplemente, para escuchar mi voz. Nunca me pidió nada. Nunca esperó nada. Solo se preocupaba. Lina tenía lágrimas en los ojos. Beatriz e Iván parecían niños castigados, pero podía ver la resistencia endureciéndose en sus expresiones, así que sí, continué. Tenéis razón sobre la familia. La familia se cuida mutuamente. La familia está ahí cuando la necesitas. La familia no mantiene un registro de favores ni lleva la cuenta de quién le debe qué a quién.
Me dirigí hacia el armario del recibidor, donde guardaba los abrigos. El problema es que vosotros no habéis sido mi familia en años. Habéis sido conocidos que comparten mi sangre. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Beatriz, levantándose de la silla. Su blusa de seda se arrugó ligeramente, perdiendo su estudiada perfección. Voy a casa, dije, poniéndome mi abrigo. Pero, esta es tu casa. No, dije, cogiendo mis llaves del gancho junto a la puerta. Esta es una casa que compré para hacer felices a personas que, en realidad, nunca estuvieron felices de verme. Iván se había puesto de pie también, su rostro una máscara de incredulidad. Tía Julia, no puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto. No, Iván, no lo necesitamos. Me dirigí hacia la puerta. Vosotros necesitáis aceptar que vuestro plan de rescate financiero se acaba de evaporar. Julia. La voz de Beatriz había subido hasta convertirse en un grito agudo, el tipo de sonido que rompía copas y paciencias. No puedes hacernos esto. Somos familia. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta y me volví para mirarlos una última vez. Tienes razón, dije. No puedo hacer esto. Ya no puedo seguir fingiendo que somos una familia cuando, claramente, no lo somos. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Iván, su confusión casi cómica. Significa que espero que disfrutéis del resto del postre. Cerrad con llave cuando os vayáis, y con eso, salí de mi propio piso, dejando atrás 30 años de reuniones familiares forzadas y la ilusión de que la sangre compartida significaba amor compartido. El aire frío de diciembre de Madrid me golpeó el rostro mientras caminaba hacia mi coche, y por primera vez en horas, pude respirar profundamente. Detrás de mí, a través de la puerta cerrada, escuché voces elevándose en discusión, Beatriz gritando, Iván defendiéndose, Lina tratando de calmar las aguas. Pero sus palabras se perdieron en el viento de la noche. Mientras conducía sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, no sentí tristeza ni enojo. Solo una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera dejado caer un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin él. La herencia de David no me había cambiado, solo me había dado la libertad de dejar de pretender que las cosas eran diferentes de lo que realmente eran. Y mañana, pensé mientras las luces del pirulí aparecían frente a mí, comenzaría a decidir qué hacer con esa libertad. Las luces de la ciudad se desvanecían en mi espejo retrovisor cuando finalmente decidí volver a mi piso. Había conducido en piloto automático, mis pensamientos girando alrededor de la expresión en el rostro de Beatriz cuando mencioné que David me llamaba cada 3 meses solo para conversar. Era como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Mi teléfono había estado sonando durante todo el trayecto. Primero Beatriz, luego Iván, luego Beatriz otra vez. No respondía ninguna llamada. En cambio, subí las escaleras hacia mi modesto apartamento. Me serví una copa de Rioja y me senté junto a la ventana que daba al parque. Este era mi verdadero hogar, no el escenario de Nochebuena con sus habitaciones perfectamente decoradas y su mesa para 12. Este pequeño espacio donde podía leer en paz, donde tenía mis libros favoritos al alcance de la mano, donde nadie esperaba nada de mí, excepto que fuera yo misma. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Lina. Hola, Lina, respondí, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi propia voz. Julia, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Cómo están las cosas por allá? Lina suspiró, un sonido cargado de cansancio. Beatriz está furiosa. Iván, bueno, está haciendo números en su teléfono. Creo que está calculando cuánto dinero pensaba que podrías darle. ¿Y tú? Yo estoy lavando los platos y tratando de procesar lo que acaba de pasar. Hubo una pausa. Julia, lo que dijiste sobre David, nunca lo mencionaste. No había razón para hacerlo. Era privado. Pero la manera en que Beatriz e Iván reaccionaron era exactamente lo que esperaba, dije, tomando un sorbo de vino. Por eso no les había dicho nada. ¿Vas a volver a arreglar esto con ellos? La pregunta flotó entre nosotras. Por la ventana, pude ver a una pareja joven paseando por el parque, sus manos entrelazadas,
riendo por algo que solo ellos entendían. Me pregunté cuándo había sido la última vez que había reído así con alguien de mi familia. Lina, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué viniste esta noche? Y por favor, sé honesta. Otro silencio largo. Cuando Lina habló de nuevo, su voz era más suave. Porque quería verte. Sé que hemos estado distantes, pero siempre pensé que tal vez, algún día, podríamos, no sé, ser amigas otra vez. Como cuando éramos niñas. Y ahora veo que Beatriz e Iván vinieron por razones muy diferentes. ¿Lo sabías? ¿Sobre sus problemas financieros? Sabía que Iván había perdido dinero. Beatriz mencionó algo hace unos meses sobre cómo tú estabas bien económicamente y que tal vez podrías ayudar cuando fuera necesario. Pensé que estaba hablando hipotéticamente. Y ahora te das cuenta de que no era hipotético. Ahora me doy cuenta de que han estado planeando esto. Me recosté en mi silla, sintiendo una mezcla de validación y tristeza. Al menos Lina lo veía claramente ahora. Después de colgar, me quedé despierta hasta tarde, pensando en la historia que les había contado sobre David. No había mentido, pero tampoco había contado la historia completa. David y yo nos habíamos vuelto verdaderamente cercanos. Se había convertido en el hijo que nunca tuve. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Beatriz. Julia, esto es ridículo. Somos adultos. Podemos hablar de esto de manera civilizada. Ven a desayunar mañana. Tu casa. 9 de la mañana. No respondí. En cambio, escribí mi propio mensaje, pero no a ella. Se lo envié a Marcos Rey, un antiguo alumno mío que ahora era un prestigioso abogado especializado en patrimonios. Marcos, ¿podrías llamarme mañana? Necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Su respuesta llegó 10 minutos después. Por supuesto, profesora Carmichael. ¿Todo bien? Todo está perfectamente claro, por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, día de Navidad, me desperté con una sensación de propósito que no había sentido en meses. Preparé café, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido de punto color burdeos y unos botines de tacón bajo que me hacían sentir elegante y segura. Esperé la llamada de Marcos. Llegó puntualmente a las 9. Profesora, ¿qué puedo hacer por usted? Marcos, necesito reescribir completamente mi testamento. Y necesito proteger mis activos de cualquier desafío legal. ¿Ha pasado algo? Le conté todo, la cena, las reacciones de mi familia, la emboscada que había visto venir desde el momento en que Beatriz notó la notificación del banco. Entiendo, dijo Marcos cuando terminé. ¿Qué tiene en mente? Quiero crear un fideicomiso irrevocable. Quiero que todos mis activos estén legalmente protegidos contra cualquier reclamo de parentesco. Y quiero cambiar completamente a los beneficiarios. ¿A quién quiere incluir? Comencemos por a quien quiero excluir. Mientras hablaba con Marcos, mi teléfono siguió vibrando con mensajes de Beatriz e Iván. Los ignoré todos hasta que llegó uno de Lina. Julia, están en tu casa esperándote para el desayuno. Beatriz dice que si no vienes, irán a tu apartamento. Miré el mensaje por un largo momento. Luego le respondí, que vengan. Una hora después, escuché voces en el pasillo, fuera de mi apartamento. No llamaron a la puerta, simplemente comenzaron a discutir lo suficientemente alto como para que pudiera escucharlos a través de las paredes. Sabemos que estás ahí, Julia, gritó Beatriz. No puedes evitarnos para siempre. Abrí la puerta y los encontré en el rellano, Beatriz e Iván, con Lina detrás de ellos, luciendo profundamente incómoda. Beatriz llevaba el mismo conjunto del día anterior, aunque ahora parecía menos elegante y más un uniforme de batalla arrugado. Iván había intentado arreglarse, pero sus ojos inyectados en sangre delataban una noche de poco sueño y mucho rencor. ¿En qué puedo ayudaros?, pregunté, como si fueran vendedores a domicilio. ¿Podemos entrar?, preguntó Iván, ya avanzando hacia el umbral. En realidad, prefiero que hablemos aquí fuera. Julia, esto es ridículo, dijo Beatriz. Somos familia.
Necesitamos hablar de lo que pasó anoche. ¿Qué hay que hablar? Todo. La voz de Iván se había elevado, luego miró alrededor del pasillo y la bajó. Tía Julia, creo que hubo un malentendido. Nadie está diciendo que nos debas algo. No, bueno, no exactamente, intervino Beatriz. Pero tampoco puedes pretender que no tengamos expectativas relacionales. ¿Expectativas basadas en qué? ¿En qué somos familia? Iván parecía genuinamente confundido por la pregunta. ¿En qué nos hemos preocupado por ti todos estos años? ¿Os habéis preocupado por mí? Por supuesto que sí, dijo Beatriz. ¿Por qué crees que venimos a estas cenas? Pensé que las organizaba yo. Bueno, sí, pero nosotros venimos. Nos presentamos. ¿Y eso es preocuparse por mí? Presentarse a una comida gratis, Lina se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos. No, Lina, dije, sin quitar los ojos de Beatriz. Creo que necesitamos terminar esta conversación. Ya, dijo Beatriz, cambiando a un tono más conciliador. Sé que estás molesta. Tal vez fuimos demasiado directos anoche, pero piénsalo. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? No puedes gastarlo todo. No tienes hijos. No tienes. ¿No tengo qué, Beatriz? No tienes una familia propia. Nosotros somos tu familia. Deberíamos ser parte de tu legado. La palabra, legado, colgó en el aire como humo tóxico. ¿Mi legado? Repetí lentamente. ¿Queréis ser parte de mi legado? Exactamente, dijo Iván, pareciendo aliviado de que finalmente lo entendiera. No es que esperemos que nos des todo, pero, una parte justa. ¿Una parte justa de qué? De tu herencia. De lo que David te dejó. David no os dejó nada a vosotros. Me lo dejó a mí. Pero ahora eres rica, dijo Beatriz, como si eso lo explicara todo. Y nosotros, no estamos bien económicamente. ¿Y eso es mi problema? Porque somos familia. Iván había perdido la paciencia. Porque se supone que la familia se cuida entre sí, ya hemos tenido esta conversación. No, no la hemos tenido, dijo Beatriz firmemente. Anoche te pusiste dramática y te fuiste, pero ahora estamos aquí para hablar como adultos. ¿Como adultos? ¿Adultos que aparecen en mi puerta exigiendo dinero? No estamos exigiendo, dijo Iván, aunque su tono decía lo contrario. Estamos, pidiendo. Esperando que hagas lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto? Beatriz e Iván intercambiaron una mirada. Ayudar a Iván con sus deudas, dijo Beatriz finalmente. Ayudarme con mi jubilación. Tal vez establecer un fondo para emergencias familiares. ¿Y si me niego? ¿Por qué te negarías?, preguntó Iván. No es como si fueras a extrañar el dinero. ¿Y si me niego?, repetí. Entonces. Beatriz parecía estar luchando con las palabras. Entonces tendríamos que reconsiderar nuestra relación. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Iván, con más valor del que había mostrado en toda la mañana, que tal vez no podríamos seguir siendo una familia. Si no puedes estar ahí para nosotros cuando te necesitamos, entonces, ¿qué clase de familia es esa? El silencio se extendió por el pasillo. Pude escuchar el tráfico de la calle abajo, el zumbido del ascensor, el latido de mi propio corazón. Así que es un ultimátum, dije finalmente. Es la realidad, dijo Beatriz. La familia significa sacrificio. Significa compartir. Si no puedes hacer eso. Si no puedo hacer eso, ¿me vais a cortar de vuestras vidas? Julia, intervino Lina suavemente. No creo que eso sea lo que quieren decir. No. Miré a Beatriz y a Iván. ¿Es eso lo que queréis decir? Beatriz levantó la barbilla, desafiante. Significa que no podemos pretender que somos una familia feliz si no actúas como tal. ¿Y actuar como familia significa daros dinero? Significa estar ahí cuando te necesitamos, dijo Iván. Y ahora mismo, te necesitamos. Entiendo. Asentí lentamente.
Así que, si no os doy dinero, pierdo a mi familia. No lo pongas así. ¿Cómo debería ponerlo? Ponlo como que puedes elegir ser generosa o puedes elegir ser egoísta. Iván había perdido completamente el control. Puedes elegir cuidar a las personas que te aman o puedes elegir aferrarte a un dinero que ni siquiera te ganaste. Dinero que no me gané, repetí. Interesante manera de verlo. Bueno, es cierto, dijo Beatriz. Solo tuviste suerte. David te eligió por alguna razón, pero no fue porque lo merecieras más que nadie. No fuiste su familia real, solo fuiste, conveniente. La crueldad del comentario me golpeó como una bofetada física. Lina aspiró bruscamente. Incluso Iván parecía sorprendido por las palabras de su madre. Beatriz, murmuró Lina. ¿Qué? Es verdad. Julia siempre ha pensado que es mejor que el resto de nosotros. La profesora, la intelectual. Pero la verdad es que simplemente tuviste suerte de que un estudiante rico se sintiera culpable por algo. ¿Culpable por qué? Por lo que sea. Tal vez se sentía mal porque tuviste una vida patética y solitaria. Mamá, dijo Iván en voz baja, pero Beatriz no había terminado. Tal vez te dejó el dinero porque te veía como una causa de caridad. Una mujer mayor y solitaria que necesitaba que cuidaran de ella. ¿Has terminado?, pregunté, mi voz completamente calmada. Solo digo que no actúes como si fueras especial, como si merecieras ese dinero más que nosotros. Al menos nosotros somos tu verdadera familia. Mi verdadera familia. Repetí. Sí. Las personas que me aman. Exactamente. Las personas que se preocupan por mi bienestar. Por supuesto. Las personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Beatriz vaciló, como si finalmente se diera cuenta de hacia dónde se dirigía esto. Las personas que estarían felices por mi buena fortuna en lugar de inmediatamente calcular cuánto podrían obtener de ella. Julia. Las personas que me llamarían solo para conversar, que se preocuparían por mi soledad, que notarían si estaba luchando. Mientras las voces de Beatriz e Iván se desvanecían por el hueco de la escalera, me quedé de pie junto a mi escritorio, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 30 años. No era tristeza lo que sentía, ni siquiera alivio todavía. Era claridad, una claridad tan pura y nítida que me hizo preguntarme cómo había podido vivir tanto tiempo en la niebla. Profesora. La voz de Marcos me trajo de vuelta al presente. ¿Sigue ahí? Sí, Marcos, perdón. Estaba procesando. ¿Está segura de que quiere proceder hoy? Podemos esperar unos días si necesita tiempo para pensar. No, dije firmemente. He tenido años para pensar. Es hora de actuar. Durante las siguientes 2 horas, Marcos y yo trabajamos en los detalles de lo que él llamó una reestructuración patrimonial completa. En términos legales, sonaba clínico y frío. Para mí, se sentía como escribir por fin mi propia historia después de décadas de dejar que otros la escribieran por mí. Primero, le expliqué, quiero crear un fideicomiso irrevocable que contenga el 90% de mis activos. Quiero que sea imposible de contestar, imposible de reclamar, imposible de desafiar. Eso se puede hacer. ¿Y los beneficiarios? Lina Carmichael recibe el 25%. ¿Su prima? ¿Alguna restricción? Ninguna. Puede hacer lo que quiera con él. Y el resto, el 50% va a un fondo de becas que quiero establecer. Lo llamaremos el Fondo David Cifuentes para Estudiantes Resilience. Para estudiantes que están luchando, que no tienen apoyo familiar, que necesitan más que dinero, que necesitan que alguien crea en ellos. Pude escuchar a Marcos escribiendo rápidamente. ¿Y el 25% restante? El 23% se divide entre varias ONG locales que he estado apoyando anónimamente. Tengo una lista. ¿Y el 2% final? Ese, dije, sonriendo a pesar de mí misma, ese va para Sofía Lynn. ¿Quién es Sofía Lynn? Una estudiante que recibió una de mis becas anónimas hace 2 años. Se graduó el mes pasado y me escribió una carta tratando de averiguar quién había pagado su educación.
Quería dar las gracias a su benefactor anónimo. ¿Va a contactarla? Ya lo he hecho. Vamos a quedar mañana. Después de terminar con Marcos, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y saqué la carta de Sofía. La había leído docenas de veces desde que llegó hacía una semana, pero cada vez encontraba algo nuevo en ella. Querido benefactor anónimo, comenzaba. Sé que usted eligió permanecer en el anonimato por una razón, pero no podía graduarme sin al menos intentar encontrarle y decirle lo que su generosidad significó para mí. La carta continuaba describiendo cómo Sofía había crecido en un centro de acogida, cómo había salido del sistema a los 18 años sin familia ni apoyo. Cómo había trabajado en 3 empleos mientras estudiaba para ser maestra. La beca había significado la diferencia entre abandonar la universidad y cumplir su sueño. Pero más que el dinero, escribía, lo que me sostuvo fueron las notas que venían con los cheques. Pequeñas palabras de aliento que me decían que alguien creía en mí. Esas notas, las guardé todas. Las leía en mis noches más difíciles, cuando quería rendirme, había olvidado esas pequeñas tarjetas que incluía con cada beca. Frases simples como, tu educación es una inversión en el futuro, o, creo en tu potencial. Nunca pensé que alguien las guardaría. Ahora soy maestra de 2º grado en un colegio de un barrio humilde, continuaba la carta. Y todos los días veo niños que me recuerdan a mí misma, inteligentes, con potencial, pero sin nadie que crea en ellos. Quiero ser para ellos lo que usted fue para mí, la prueba de que alguien se preocupa. La carta terminaba con una línea que me había hecho llorar la primera vez que la leí, no sé si alguna vez leerá esto, pero quería que supiera que su bondad se está multiplicando. Cada estudiante al que ayudo es una extensión de su regalo hacia mí, esa era la diferencia, me di cuenta. David me había dejado su dinero porque entendía que yo lo usaría para crear más bondad en el mundo. Sofía, que había recibido mi ayuda, había elegido dedicar su vida a ayudar a otros. Ninguno de ellos había visto mi generosidad como algo que se les debía o como una oportunidad para el beneficio personal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lina. ¿Estás bien? Beatriz e Iván están furiosos, pero creo que finalmente entienden que lo dices en serio. Le respondí, estoy bien. ¿Puedes pasar por mi apartamento esta tarde? Hay algo que quiero darte. Llegó 2 horas después, luciendo nerviosa e insegura. Julia, espero que sepas que yo nunca. Yo no sabía lo que Beatriz e Iván estaban planeando. Lo sé, dije, invitándola a sentarse. Por eso quería verte. Le entregué un sobre grueso. Ábrelo. Sus manos temblaron ligeramente mientras rompía el sello. Adentro había un cheque por 500.000 euros y una carta. Julia, ¿qué es esto? Tu herencia. Decidí dártela ahora en lugar de esperar a que muera. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque no he hecho nada para merecerlo. No. Me defendiste cuando Beatriz e Iván me atacaron. Has sido la única persona en esta familia que me ha tratado como a un ser humano en lugar de como a una cuenta bancaria. Lina tenía lágrimas en los ojos. Pero esto es, demasiado. Lee la carta. Con manos temblorosas, despegó la hoja de papel. Querida Lina, durante años he observado cómo navegas las dinámicas difíciles de nuestra familia con gracia y dignidad. Nunca pediste nada, nunca esperaste nada, pero siempre estuviste presente cuando importaba. Este dinero viene sin condiciones y sin expectativas. Úsalo como quieras, para tu jubilación, para viajar, para ayudar a otros o simplemente para tener la seguridad de saber que estarás bien. Más importante que el dinero, quiero que sepas que te considero la única familia real que me queda. Espero que podamos construir una amistad genuina, basada en el cariño mutuo, no en obligaciones familiares. Con amor y gratitud, Julia. Cuando terminó de leer, Lina estaba llorando abiertamente. No sé qué decir. Di que aceptarás ser mi amiga. Mi familia elegida. Por supuesto, murmuró, abrazándome fuertemente. Pero Julia, ¿qué pasa con el resto? ¿Con Beatriz e Iván? Están oficialmente fuera de mi testamento. Marcos está preparando todos los documentos legales para asegurarse de que no puedan desafiar mis decisiones.
Lina se apartó para mirarme. ¿No sientes ni un poco de tristeza por eso? Deberías sentirla. Son tu familia. No, Lina. Tú eres mi familia. Sofía Lynn, a quien voy a conocer mañana, es más familia para mí que Beatriz o Iván jamás lo fueron. ¿Sofía Lynn? Le conté sobre la carta, sobre la beca, sobre cómo una joven que nunca había conocido había entendido el verdadero propósito de la generosidad mejor que mi propia hermana. ¿La vas a incluir en tu testamento? Ya lo he hecho. Pero más que eso, espero incluirla en mi vida. Linda sonrió a través de las lágrimas. Siempre fuiste demasiado buena para nosotros. No soy buena, Lina. Simplemente, por fin, entiendo la diferencia entre la bondad y la obligación. Esa noche, después de que Lina se fuera, me senté a escribir más cartas. No cartas legales esta vez, sino cartas personales. La primera era para Beatriz. Querida Beatriz, para cuando leas esto, ya habrás recibido los documentos legales de Marcos explicando los cambios en mi testamento. No escribo para explicar o justificar mis decisiones, sino para decir adiós. Has elegido ver nuestra relación como transaccional, y he decidido honrar esa elección. Si mi valor para ti se basaba en lo que podía darte financieramente, entonces nunca tuvo valor real para empezar. Te deseo lo mejor en tu vida, pero esa vida ya no me incluirá a mí. Julia. La segunda era para Iván. Iván, siempre creí que crecerías hasta convertirte en un hombre que entendiera que el respeto se gana, no se hereda. Me equivoqué. Tu ultimátum me liberó de años de pretender que nuestras interacciones tenían significado más allá del deber familiar. Gracias por esa claridad. Espero que encuentres el éxito que buscas, pero no será con mi dinero. Tía Julia, la tercera carta era la más importante. Querida Sofía, estoy ansiosa por conocerte mañana. Tu carta llegó en el momento perfecto de mi vida, recordándome por qué vale la pena la generosidad cuando se da libremente y se recibe con gratitud. No sé si esto será demasiado directo, pero en las últimas 48 horas he redefinido completamente mi concepto de familia.